Quiero realmente compartir con ustedes en dos partes un pequeño mensaje. Y este mensaje tiene que ver justamente con lo que son los ancianos, con lo que son los líderes de la iglesia. Así es que hoy vamos a hablar de un tema específico. Ese tema que vamos a hablar es cuando Dios llama. Cuando Dios llama. Como dice el texto de Hechos 20:28, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién lo puso? El Espíritu Santo. Así que hoy vamos a utilizar un texto bíblico para eso. Quiero que todos me acompañen a la lectura del texto que lo vamos a encontrar en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 3, y vamos a leer los primeros 7 versículos. La palabra se lee y dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Quiero comenzar, estimados hermanos, diciendo que Dios siempre ha tenido la gentileza de llamar a hombres para llevar a cabo su propósito. Así ocurrió con Noé. Dios le llamó para llevar a cabo su propósito. Y en este caso todos nosotros sabemos, como lectores de la Biblia o como estudiosos de la Biblia, sabemos cuál fue el propósito de Dios cuando llamó a este hombre. Hay muchos propósitos que no vamos a decir. Pero también se dice de Abraham que Dios le ordenó que dejara su casa y su parentela y que fuera a otro lugar, porque también Dios tenía un propósito con este hombre. También como lectores de la palabra de Dios conocemos cuál era el propósito que Dios tenía con este hombre. Pero así fue Moisés, así fue Pablo, así fueron los profetas, así fue David y tantos hombres de Dios que Dios lo utilizó con un propósito, porque Él quería llevar en ello su propósito. De Jeremías se dice que cuando recibió el llamado le dijo a Dios, yo soy niño. Y la respuesta del Altísimo fue, no diga que soy niño, porque a donde te diga que vaya irás, y la palabra que ponga en tu boca, esa hablarás. Si yo partiera desde ahí, estimados hermanos, y le dijera a usted que ha de ser llamado para el liderazgo de la iglesia, ¿qué le va a decir a Dios cuando usted falle? ¿O esperará que Dios le pregunte como le preguntó a Adán, ¿dónde está tú? Quiero decirle a ustedes, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo quiso llamar a los suyos, los evangelios registran que subió toda una noche a orar y cuando bajó
llamó a lo que habían de ser sus seguidores. Así que en este compromiso que cada uno de esos hombres estableció con su Señor, tenía que cumplir con llevar la palabra de Dios. Pero no solamente con ello, debía de ser testigo de Dios, testigo del Señor. Y él dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Hasta aquí ha llegado ese testimonio. Hasta nosotros ha llegado ese testimonio. Ellos fueron los responsables de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De ahí el apóstol Pablo escribe un texto en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Había una finalidad en ello: para la edificación de los santos, para el ministerio de la iglesia, es decir, el ministerio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando vemos este texto que hemos leído, debemos de pensar que el apóstol Pablo, después de hacer un análisis sobre la congregación en los primeros 2 capítulos de esta carta, entonces Pablo decide pasar al tema de los pastores o de los obispos. Así que el ministerio, la eficacia y el testimonio de cualquier iglesia dependerá y depende en gran manera del liderazgo que tenga. Estimados hermanos que dirigimos la iglesia de Dios, el testimonio que nosotros damos, el crecimiento de la iglesia, depende de lo que nosotros hagamos. Puede tener la certeza, amado mío, que si no estudiamos la palabra de Dios, si no oramos, nuestra congregación será una congregación flaca, será una congregación debilitada, será una congregación que va a depender, pero no de Dios, sino de lo terreno. En Oseas capítulo 4, versículo 9, con mucha certeza el profeta escribió: será el pueblo como el sacerdote. Y es importante que los que dirigen la iglesia tengan un alto nivel de espiritualidad. Tanto en esta carta como en la que escribe a Tito, el apóstol Pablo presenta aquí requisitos específicos que debe de cumplir todo anciano que va a dirigir dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora bien, hay un versículo o un vínculo que es inseparable entre el carácter de la iglesia y la calidad que tenga ese liderazgo que está dirigiendo a la iglesia. Los líderes deben entonces de establecer un ejemplo santo, digno, que la iglesia debe de seguir. La iglesia en Éfeso había tenido una particularidad muy especial, y es que había sido fundada bajo el más alto nivel de espiritualidad y de sabiduría. El mismo apóstol Pablo había estado allí durante 3 años desde su fundación con ellos, como dice el capítulo 20, versículo 31 del libro de Hechos de los Apóstoles. Durante ese tiempo, el apóstol Pablo preparó un grupo que debía de dirigir a la iglesia
cuando Él partiera, cuando Él no tuviera. Estimados hermanos, cada anciano que ha pasado por la iglesia 126 ha dejado su huella. Y hay algunos que todavía están en nuestra mente y en nuestros corazones. Y que nos dieron palabras de aliento. Y una de esas palabras fue que cuando yo era un novicio, me mandaron a Pensilvania. Algunos dijeron que por qué me mandaban, que por qué me dejaban solo. Dios tenía un propósito. No puedo pensar en otra cosa. Estimados hermanos, no puedo pensar en más nada. Saber que yo fui y no sabía cantar. Saber que me dejaron y yo no sabía predicar. Pero sí sabía leer la palabra de Dios. Y yo recuerdo que cuando recogía las ofrendas, la traía aquí a la iglesia 126. Y Orquídea y yo pasábamos por la casa de Luis de la Rosa en New Jersey. Y yo iba para darle cuenta de lo que se había hecho allá. Si tomábamos de la ofrenda para algún propósito o para darlo a alguien porque tenía cierta necesidad, un día me dijo, hermano, el Señor lo puso allá. Le doy la gracia porque usted me hace partícipe de las decisiones que toma. Mi consejo personal a mis amados ancianos es que en cada decisión que tomen, hagan partícipe el uno al otro. Y que no se tomen decisiones que no sean decisiones espirituales. No tomen decisiones para complacer. Tomen decisiones porque es el trabajo de un anciano. Después que Pablo escribió esta carta en la cual le expresaba a Timoteo la necesidad imperante de restaurar el liderazgo en Éfeso, le informabas que debía de escoger ancianos que tuvieran de acuerdo, que fueran comparados con los requisitos que él le estaba enviando. Aquí los requisitos que Pablo presenta se establecen en medio de las circunstancias que estaba viviendo aquella iglesia en Éfeso. ¿Por qué razón? Porque había un liderazgo no calificado. Un liderazgo que cuando Pablo regresó de su primer encarcelamiento de Roma, tuvo que enfrentar a las primeras dos cabezas que tenían falsas enseñanzas y falsas doctrinas. En el capítulo 1, versículo 20, él dice, y enfrenté a Himeneo y Alejandro y lo entregué a Satanás para que no blasfemaran. Porque la iglesia, cuando no cumple con los requisitos del mandato de Dios, cuando no cumple con la doctrina de Dios, cuando no cumple con la espiritualidad, hermano, no es una congregación de Dios, es una congregación de hombre. Eso hay que cuidarlo.
Todos los requisitos que Pablo enumera son virtudes espirituales. Son rasgos del carácter que distinguen a los maestros, a los líderes espirituales de la iglesia. La preocupación que Pablo tiene y la preocupación que debe de sentir en la iglesia debe de ser una preocupación acerca de la espiritualidad, acerca de la moral, acerca de la virtud como un fundamento necesario para que el cuerpo de Cristo se desarrolle de manera sana y santa. Ese es el propósito, amados míos. Jamás yo voy a decir la palabra que dijo Pablo. Pablo le dijo a los ancianos cuando los reunió en la ciudad de Mileto, allá Hechos 20, 28 al 32. Especialmente ese versículo 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Pero la palabra más terrible que le dice, perdón, y de vosotros mismos. De vosotros mismos se levantarán algunos que van a minar el rebaño, que lo van a desbaratar. Si hay un gran recuerdo que yo tengo de esta asamblea donde yo nací, fue que cuando vi a los hermanos que se saludaban y ese gran amor que había, yo dije, el día que me convierto aquí. ¿Por qué lo dije? No lo sé. Pero así pasó. Un día estaba en mi casa y dije, me voy a convertir mañana. Y así me convertí al otro día. Si ustedes me preguntan si yo siento vergüenza de convertido, no. Pero a la semana siguiente de haberme convertido solamente dije una palabra. ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿En qué me he metido? Amados míos, me llegó a mi mente y a mi corazón que a un Dios tan serio yo no podía ponerlo de mojiganga. Simplemente pensé que Dios era muy serio y que Dios era muy responsable como para yo salir con que ya no sigo. Ahora bien, antes de analizar los requisitos individuales contra los que se ha de comparar el anciano que va a dirigir la iglesia, el apóstol Pablo analiza alguna idea acerca de lo que es el liderazgo de la iglesia. Así que Pablo aquí va a analizar 6 aspectos que deben de llenarse para ejercer el ministerio. Versículo número 1. El apóstol Pablo dice que hay una gran importancia en el llamado y va a utilizar la palabra fiel. Quiero que sepan que esta palabra fiel, aparece en el capítulo 1, versículo 15. Aparece en el capítulo 3, versículo 1. Aparece en el capítulo 4, versículo 9. Pero también aparece en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 11. Y esta palabra fiel que llegó a convertirse más o menos como en un himno, también aparece en la carta que le escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 8. Ahora, en cada una de estas palabras, en cada uno de estos versículos, en cada una de estas citas que Pablo enumera, esta palabra quiere decir una gran verdad que no necesita ser demostrada.
equivale palabra fiel, es una gran verdad que el apóstol Pablo no sintió la necesidad de que pudiera ser probada. Ahora, en este versículo el apóstol Pablo la está utilizando para referirse a lo que es el llamado al ministerio dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo. En la demás parte donde la usó, se está refiriendo solo a asuntos doctrinales. Pueden analizar cada uno de los textos y verá que el apóstol Pablo lo hace así. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de saber es que desde la antigüedad, desde que nosotros tengamos conocimiento de la relación del hombre con Dios, el ministerio era algo muy, pero muy serio y de mucha responsabilidad por varias razones. Pero principalmente porque la mano y la voluntad de Dios estaba sobre ello. Ahora, estaba manifiesta en ese llamado. Cuando Dios llamó a Moisés, cuando Dios llamó a Pablo, cuando Dios llamó a Jeremías, cuando Dios llamó a los hombres que Él quiso llamar para su propósito especial, íntegramente estaba manifiesta la voluntad de Dios. Hoy día las cosas, estimados hermanos, han cambiado. Y han cambiado porque no se ha seguido la voluntad de Dios en el llamado, sino que han escuchado la voz de los hombres, porque hay muchos que entran al ministerio por dinero. Otros entran al ministerio por poder. Y otros tantos entran al ministerio por una variada razones en la que no está presente la espiritualidad, en donde no está presente la voluntad de Dios, sino que los hombres se designan a sí mismos uno a otro. El liderazgo espiritual no se gana por promoción, se gana por mucha oración, se gana por lágrima. Estimados hermanos, ¿sabe usted lo que yo he llorado? Yo tengo un lugar en el edificio donde trabajo, donde leo, escribo, estudio y lloro. No han faltado las lágrimas. El ministerio se alcanza por confesión de pecado. Se alcanza por una búsqueda íntegra y humilde de Dios. Se alcanza por un corazón que quiere sacrificarse. Si hay algunos que creen que tendrá poder, si hay alguno que piensa que tendrá gloria, dicen los dominicanos, mire para otro lado, porque no lo encontrará en el ministerio. No se gana por la búsqueda de grandes cosas para nosotros mismos, sino, como dijo el apóstol Pablo, teniendo esas cosas que para nosotros son ganancia como pérdida por amor a Cristo. Esa es la razón del ministerio. En segundo lugar, Pablo dice que es un llamado limitado. Dice, si alguno, podría haber utilizado el apóstol Pablo la palabra, si todos quieren ministrar o si todos quieren ser líderes de la iglesia. Dice, si alguno anhela.
Aquí el llamado al liderazgo de la iglesia no es para todo el mundo. Principalmente el requisito que se tiene para los ancianos y los obispos es que sea varón. Bueno, aquí podemos añadir una palabra. Sea varón, porque dice, hay algunos que han interpretado el término como un término masculino. Pero también en la continuación de ver la palabra de Dios, dice, sería difícil entonces para una mujer ser marido de una sola mujer. Entonces, lo que pensamos entonces que sí, el apóstol Pablo dice que este término es para los hombres. Ser ministros de Dios, ser ancianos de la iglesia es para los hombres. Dios le plació eso. No voy a entrar en otros detalles. Por lo tanto, no todos van a cumplir con los requisitos que el apóstol Pablo va a enumerar más adelante. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos dice que ese llamado es un llamado apremiante. Pablo utiliza aquí otra palabra que encontramos en el versículo número 1, anhela. Aquí la palabra es desea. Así que quienes anhelan obispados deben de tener un deseo que es dado, estimados hermanos, por el Espíritu Santo de Dios. Hechos 20:28, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la grey de Dios. Así que ejercer ese ministerio es un llamado apremiante. Y la palabra anhelar y desear aquí significa que debes de estirarse para tomar algo. Cuando usted se estira para tomar algo, está haciendo un esfuerzo. Nadie va a llegar al ministerio si no tiene un esfuerzo para cumplirlo. Desear significa un impulso apasionado que va dando paso hacia el bien, no hacia el mal. Ahora, hay algunos hombres que buscan tener autoridad sobre la iglesia porque, en primer lugar, se lo han inculcado, o otros lo anhelan porque han decidido que es la mejor opción para la obra. Si yo tomara la palabra última, que es la mejor opción para la obra, para la iglesia, ¿qué diría usted? Usted se ha asomado a la iglesia de Dios, al ministerio que Dios quiere que usted ejerza. ¿Por qué? ¿Porque es lo mejor para la obra o porque usted anhela tener un poco de poder? El hombre que ha sido de veras llamado se caracteriza, en primer lugar, porque tiene una pasión interna y, en segundo lugar, porque está buscando una disciplina exterior. Y aquí esa disciplina exterior queda manifiesta en muchos de los requisitos que tiene que tener el que va a dirigir la grey de Dios. No hay otra cosa en la vida que pueda satisfacerlo. Puede tener seguridad, amado mío, que el que va tras el ministerio de la iglesia, tras el ministerio de la obra de Dios, nada más puede complacerlo hasta que él no logra servirle a Dios como un siervo. Y dichosos y bienaventurados aquellos que sirven como siervo. Dijo el Señor Jesús que un siervo que sirve debe de sentirse satisfecho, llegar a ser como su Señor, como su Señor. Bueno, yo creo que por más que me afane no voy a llegar a ser como mi Señor. Bueno, Él va a hacer una gran obra en nosotros aquel día.
Pero mientras tanto, amados míos, ustedes están delante de un siervo de Dios, uno que le sirve a Dios sabiendo que la palabra me enseña que ninguno sirve de balde. Ninguno sirve de balde. Cada uno de nosotros recibirá su recompensa. Ese es el punto. La verdadera motivación para anhelar el ministerio es la correcta, en primer lugar. No una incitación carnal, sino una aspiración espiritual del corazón que ha experimentado la gracia de Dios. Todos nosotros hemos experimentado la gracia de Dios. Por tanto, amados míos, esperamos que podamos servir de corazón. En cuarto lugar, el apóstol Pablo dice que es un llamado responsable. Aquí Pablo utiliza la palabra obispado. Aquí obispado es un cargo. Así que tener autoridad sobre la iglesia no es una tarea insignificante. Y permítanme decirle algo que sí puede que sea una tarea insignificante para la gente que están en el mundo. Porque para la gente que están en el mundo, un pastor no es gran cosa. Un anciano no lo conocen, al anciano le dicen que es un viejo. Si yo digo, yo soy un anciano de la iglesia 126, me dice, este es uno de los viejos de la 126. Así que no es algo insignificante, sino es una seria responsabilidad, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 27, donde se le advierte a los pastores que ellos tendrán que dar cuenta de la manera en la que han guiado a la iglesia. Cuando usted entregue esa mayordomía a su Señor, podrá recibir dos cosas. Una es, bien buen siervo, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero también podrá recibir otra palabra que no es del nada agradable. Mal siervo. No te conozco, apártate de mí. Cuidado, amados míos, con guardar el talento que Dios te dio para servir. Mucho cuidado con ello. La responsabilidad, por tanto, del anciano es la de predicar, enseñar, presidir, ejercer autoridad. Tiene la obligación de orar por los enfermos, tiene la obligación de cuidar y ser ejemplo de la iglesia y tiene la obligación de establecer planes de acción para el crecimiento de la iglesia. Amén. Y voy a terminar esta primera parte con el siguiente concepto que Pablo dice. Es un llamado con dignidad. Utiliza el apóstol Pablo aquí la palabra buena obra. El ministerio, el servicio a Dios, amados míos, es una buena obra. Quiera Dios que nos dé la visión de poder entender que es una obra noble. Que nos dé el entendimiento de que es una obra honorable. Que ponga en nuestra mente y en nuestro corazón que esa es una obra excelente. El llamamiento divino es el más digno y el más glorioso que solamente un hombre santo puede reconocer. Ese llamamiento no lo reconoce todo el mundo. El servicio más alto que los hombres puedan ejercer jamás en la tierra
es el de predicar la palabra de Dios. Jamás nadie tendrá nada más glorioso que eso. La más alta exigencia de Dios caerá sobre aquellos que están designados para enseñar la palabra de Dios a su pueblo. Amén. Recuerde eso, amado mío. Así que el oficio del ministerio cristiano es más honorable y más importante que cualquier hombre pueda ejercer alguna vez en el mundo. Así que considerar cuáles son las razones por las cuales Dios le plació que su palabra estuviese puesta dentro de un vaso de barro. Usted y yo que dirigimos la iglesia de Dios somos instrumento de barro, pero a Dios le plació que luego ese barro sea destruido, pero que su palabra permanezca para siempre. Amén. El Señor les bendiga y nos vemos en la segunda parte.